Pues una cosa yo he demandado a mi Dios, vivir en su casa todos los días de mi existencia. Bueno, oremos. Padre Celestial, te damos gracias esta noche por tu amor, tu bondad hacia nosotros y pues tu protección, tus bendiciones que nos has dado. Y pues sabemos que cada día que tenemos de vida es por tu gracia, por tu misericordia. Padre, tu plan a veces como ser humano no podemos entender, pero sabemos que estás en control y pedimos por esta familia que ha perdido a, a su esposo, su papá, una familia joven. Dios, el hermano Esteban está contigo, Padre, está en tu presencia, no está pues pasando las dificultades del pecado y etcétera, pero el dolor debe de ser muy fuerte por lo que pasó para su esposa, sus hijos. Pues te pido por tu gracia y tu paz que inunden su ser. Y Padre, te pido que bendigas esta clase, que llenas al Pastor Carlos con tu Santo Espíritu y nosotros que estemos atentos para aprender y aplicar lo que escuchamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos, pedimos. Amén. Ok, Pastor Carlos, adelante. Ok, pues vamos a comenzar. La semana pasada estábamos hablando de hacia dónde está dirigido el consejo bíblico y veíamos ahí sobre la necesidad de siempre llevar a la persona a pensar, ¿no? Claro está que en ese objetivo, lo primero que vas a encontrar al dirigirte a los pensamientos de la persona para que finalmente sus emociones sean también tocadas de alguna manera, es que la palabra de Dios enseña que nuestros pensamientos están afectados directamente por el pecado. Esto tú lo puedes ver cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo, ahí en las cartas a los Corintios, hablando de la dureza del corazón de los judíos, habla de que su corazón habla de que estaban embotados, ¿no? La palabra, literalmente, cuando la palabra de Dios se refiere a eso, literalmente hace referencia a algo que perdió toda la sensibilidad. Fíjate cómo dice ahí en 2 capítulo 3, versículo 14, refiriéndose a esto. 2 3:14 dice lo siguiente. Estoy leyendo 1 Corintios, disculpe. 2 3:14 dice lo siguiente. Vamos a hablar del versículo 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin, de aquello que había de ser abolido. Y dice ahí, pero el entendimiento de ellos se embotó. Y eso nos hace considerar de manera muy importante cómo es la condición de los pensamientos de cualquier persona, y tenemos que entender esto. Si tú piensas que por el hecho de estar en Cristo eres ajeno a toda esa condición en la cual naturalmente por causa de nuestro pecado nos encontramos, créeme que estás en el punto exacto donde el diablo te quiere tener. Él te va a hacer pensar que no, tú ya estás libre de cualquier peligro, de cualquier mal, de cualquier dificultad, cuando en realidad la palabra de Dios hace referencia a que ya nosotros hemos sido redimidos, hemos sido transformados, pero todavía persiste en nosotros una vieja naturaleza
De tal manera que esa vieja naturaleza es algo con lo cual batallamos permanentemente de manera personal y mucho más en el momento de hacer el ministerio. Y si no, bueno, pregúntale, por ejemplo, a aquellos que pastorean personas, cuán difícil es animar a las personas a que hagan cosas piadosas. Si tú les dices, miren hermanos, vamos a juntarnos para ver un partido de fútbol, pero de volada llegan. Pero si tú le dices, hermanos, vamos a juntarnos para tener un tiempo para orar, hermano, tengo mucho trabajo, está muy lejos su casa, o sea, sí, estaba a la misma distancia, pero como para ver fútbol no había problema, pero para orar sí está lejos, ¿no? Y tú te das cuenta que esa dificultad, literalmente, como aparece en 2 de Corintios 3:14, la palabra embotar significa literalmente hacer de piedra o endurecer de tal manera que no hay la capacidad de comprender correctamente. Es una necesidad de entender que batallamos de manera personal y también las personas a las que vamos a ministrar batallan con esto, de tal manera que en el mismo libro de Colosenses, en el capítulo 3, se hace un mandato, no como una recomendación, se presenta un mandato sobre hacer morir lo terrenal, sobre que nuestra manera de pensar tiene que ir siendo transformada. El libro de Romanos, capítulo 12, dice, que nuestra manera de pensar debe de ser transformada. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, dice, y si nos renovaos en el espíritu de vuestra mente, y permanentemente vas a ver que esto no nada más es una cosa de Pablo, sino que Pedro coincide en lo mismo cuando dice sabiendo, o sea, es algo que se entiende. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. El apóstol Juan también habla, dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Es decir, que estamos en un conflicto constante. Esto no es nada más una perspectiva del apóstol Pablo, sino que es una perspectiva de la Biblia misma, en donde se nos hace ver que nuestro pensamiento tiene una dificultad de recibir la palabra de Dios. Y yo quiero llamar tu atención a algo que vamos a mencionar con más insistencia más adelante, pero busca ahí en tu Biblia, por favor, Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13, y ahí va a mostrarse, podría yo decir, uno de los principales indicios que de que una persona, perdón, es hijo de Dios, de que es creyente. Y dice Primera de Tesalonicenses 2:13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, fíjate ahí, comienza la valoración, la recibieron. Y el sentido original que Pablo le da a esa palabra ahí en donde dice que cuando recibisteis la palabra de Dios, literalmente esa palabra significa en estar asociado como familia. Es decir, esto es como cuando tú, después de mucho tiempo de no ver a un familiar muy amado, finalmente, nada más de verlo, lo primero que hacen es abrirse tus brazos, estrecharlo cerca de ti, abrazarlo fuertemente, decirle palabras amorosas. ¿Por qué? Porque hay ya establecido un vínculo. No es que en ese momento te sale el amor y lo cariñoso y dices, bueno, pues esta señora, quién sabe quién es, dice que es mi mamá, y bueno, pues vamos a abrazarla porque dice que tiene relación conmigo, ¿no? No, sino que después cuando hay esa cercanía, ese vínculo ya establecido, hay una asociación, de tal manera que Pablo lo que está diciendo, que los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios como cuando tú recibes a un familiar después de no haberlo visto. Y eso ya le da una intensidad muy importante al texto, porque dice, cuando recibisteis la palabra de Dios, dice, que oísteis de nosotros, dice, la recibisteis no como palabra de hombres. Y esto es esencial en el momento del aconsejamiento. Vamos a ver qué cosas no se deben de hacer en el proceso de aconsejamiento más adelante,
Pero una cosa esencial que tú debes de, dirían, en el ámbito del fútbol, con los tacos por delante, o sea, tú no tienes que dar lugar a negociar con esto. Esto es esencial para el aconsejamiento. Tú tienes que hacerle entender a la persona que lo que vamos a hablar viene de parte de Dios. Su palabra es la autoridad. No es mi opinión, no es la opinión de un pastor amigo, no es la opinión de un grupo de iglesias con las que tenemos comunión, sino que es la opinión de Dios. Y cuando dice, la recibisteis como, no como palabra de hombres, sino dice aquí, sino según es en verdad. Y es muy interesante que esa frase está construida como si alguien estuviera diciendo, pero mira, que está plenamente comprobado. No hay lugar a dudas de que lo que recibimos de parte de Pablo es de verdad la palabra de Dios. Dice, es la palabra de Dios y tiene una característica, dice, la cual actúa. Esa palabra actúa es súper importante porque da la idea de algo que es activo, que es eficiente. Y por esa razón es tan importante enseñarle a las personas, es tan importante recalcarles que es cierto, estás en un proceso, pero tiene que ser un proceso activo. Nosotros no damos terapia nada más para contener las actitudes pecaminosas o la vida desordenada. Eso, para eso, bueno, que vayan con el psicólogo, para eso que vayan ahí a lo mejor hasta recibir medicamento con un psiquiatra, pero no, el aconsejamiento no persigue eso. No persigue nada más contener cuando, por ejemplo, un hombre que es infiel a su esposa o que tiene problemas morales, decide, bueno, pues mira, pues solo por hoy no engañes a tu mujer, solo por hoy no mires pornografía, solo por hoy no hables obscenamente. No, cuando dice aquí, la cual actúa, habla de algo eficiente, que causa una transformación. Y ese es el principal, lo vamos a ver detenidamente en su momento. Ese es el primer compromiso que tú tienes que establecer cuando tú tomas a una persona para aconsejarle. Miren, hermanos, el hecho de que tengamos nuestra agenda llena de cosas por hacer, no necesariamente significa que estamos siendo efectivos en lo que hacemos, y mucho menos en la influencia de la palabra de Dios hacia las personas. Hay muchas veces, y lo digo muy adoloridamente esto, hay muchas veces que perdemos el tiempo haciendo lo bueno. ¿A qué me refiero con esto? Que estás invirtiendo tiempo en una persona que son puras promesas, ¿no? No, sí, hermano, ya voy a cambiar. Y tiene cambios ligeros, momentáneos, tiene sus altibajos, parece que estás en Six Flags con él, que sube y baja, y de repente tiene periodos de super emoción y ¡pum! Para allá, casi se va a las misiones, pero a la semana siguiente, ¡pum! Ya está dudando si es hijo de Dios, y después otra vez está acá arriba, y luego acá abajo, y sabes que una de las cosas más duras, más difíciles del proceso de aconsejamiento es saber cuándo parar y decirle, hermanito, tú ya no necesitas aconsejamiento, porque tú no cambias. Tú no estás en ese proceso de transformación y ciertamente es muy posible que las personas se ofendan. Las personas pueden llegar a tomar una actitud de que, bueno, no, es que no funciona de la misma manera para todos, no responden al mismo tiempo las personas, y en eso tienen razón. No responden con los mismos intervalos de tiempo, con la misma velocidad, digámoslo de esta manera. Pero claro está que cuando la palabra de Dios está actuando en un creyente, lo primero que pasa es que se nota. No hay más. Como para qué quieres estar teniendo 55 entrevistas de aconsejamiento si la gente no quiere cambiar. No quieren.
Esa es la razón por la cual yo te digo, el ministerio es el mejor lugar para perder el tiempo. Si no estás atendiendo la realidad de que la persona tiene que cambiar, tiene que haber un énfasis. Y mira, a las personas les gusta, pues les gusta pues la comunión, les gusta escuchar de Dios, les gusta, pues no sé, el entorno íntimo, tener a alguien con quien hablar y todo ese tipo de cosas, pero eso no necesariamente significa que la persona está recibiendo como la palabra de Dios. Él la está recibiendo como palabras de hombres. Él está diciendo, ay, es que el pastor habla bien bonito, pero nomás no cambia, nomás no hay una transformación. Y yo no estoy diciendo con esto que a la primera que hay una recaída o a la primera que hay un rechazo a algún principio enseñado, a alguna exhortación hecha, a alguna prohibición, como vamos a ver en un momento, cuando el consejo debe de apuntar ya propiamente a hablar de prohibiciones. Y esto tiene que ver más con el pastoreo. Sí tiene que haber un momento donde tú claramente tienes que decirle a la persona, no hagas más eso. O sea, no lo vamos a hablar ahorita, pero propiamente aquí la palabra de Dios dice que cuál debería de ser nuestro filtro para valorar o para medir esas dificultades que todos enfrentamos. De que todos enfrentamos dificultades en el proceso de aconsejamiento, seguro, todos. Pa' pronto, te lo digo en buen cristiano. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con hasta cuándo tienes que esperar o de qué manera tienes que enfrentar las diferentes reacciones que las personas tienen en el momento de ser confrontadas con el principio de la palabra de Dios. Y creo que recibieron ahí las diapositivas y tú te puedes dar cuenta allí, la primera diapositiva menciona allí, es tomada de ahí de un sermón de una persona que la verdad pienso que es su área en la cual es efectivo y él Pastor, habla de perdón, cuál, sí, faltan 2 minutos. Si quieres cerrar aquí o cerrar con... ¿Tienes 2 minutos? Si quieres cerrar una idea, ok, eh, como tú quieras, pero faltan 2 minutos. muy bien, lo leo rápido. Ok. Dice, ¿cuál es el problema con aconsejar? Dice, el problema real del proceso de la consejería es que estamos enfrentando la más arraigada y terrible oposición hacia Dios y justo está en el lugar más profundo del hombre, su corazón lleno de pecado. Ese es el problema durante el aconsejamiento. Estamos enfrentando el deseo satánico de destruir y truncar la obra de Dios en el corazón del hombre, el cual está en un mundo ajeno y distante totalmente a Dios y sus principios. El sermón se llama Aconsejando como Jesús. Y ahí el predicador habla de la necesidad de imitar el ejemplo de Jesús, de que nosotros le podamos llevar a las personas a entender que el problema no está en el exterior, está dentro de ellos. El problema, ni más ni menos con aconsejar, es el mismo problema que usted como cristiano enfrenta. Usted se enfrenta a sí mismo, a su propia carne, se enfrenta al mundo y se enfrenta a Satanás. Y es el mismo conflicto que otras personas están experimentando hoy. Por esa razón es que la palabra de Dios da un tratamiento especial con cada uno de esos enemigos, ¿no? La palabra de Dios habla de la carne, es huir de nuestras propias pasiones. A diferencia de la postura, de la postura psicológica humanista, es que proponen es, bueno, hazte fuerte en una manera, en tu propia manera de pensar. Si eso está bien para ti, entonces es algo bueno. Eh, la palabra de Dios nos manda al diablo, es a resistir al diablo, y dice, y el diablo huirá de vosotros.
no nos manda a reprender, a atar. Imagínate, la única vez que se ve atado al diablo es en el momento en el que el Señor Jesucristo establece su reino aquí en la tierra. Entonces, toda esa gente que dice que yo te ato, Satanás, y te impido tu obrar, y bueno, el primero en reírse después de esas palabras es el diablo mismo, ¿verdad? Y también en cuanto al mundo, la palabra de Dios nos manda a no conformarnos a él, de no amarlo. Ahora, vamos a ver tres diferentes reacciones que hay ante el consejo o ante la exposición de la palabra, ¿no? El versículo lema de este curso es: la exposición de tus palabras alumbra. Dice, hace entender a los simples. Está en el libro de Salmo 119. La primera reacción que usted puede encontrar allí es la que usted puede ver personificada allí en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 28. Abra allí su Biblia, por favor. Y vamos a ver que la primera reacción puede ser el menosprecio. A lo mejor las personas no te va a decir, pero ¿qué tonterías me vienes a decir? ¿O con qué liviandades me vas a venir a hablar de este asunto? Sin embargo, yo quiero llamar tu atención a lo que sucede ahí. En el libro de Hechos, en el capítulo 26, vamos a ver que Pablo está ya preso por segunda ocasión y está ya en todo ese proceso de diferentes audiencias, y él en ese versículo, en ese capítulo, está ante Agripa. Y estando ante Agripa, dice en el versículo 24, Hechos 26, 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas y delante de quien también hablo con toda confianza, pues perdón, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón, en algún rincón. ¿Crees, oh Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y fíjate la respuesta de Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y en la traducción de la Reina Valera 1960 suena a que le faltó un pasito a Agripa para convertirse, ¿no? Pero en realidad, gramaticalmente, la construcción del texto de Agripa no es una respuesta de que, a ver, dame más argumentos para estar bien convencido, sino que el texto original transmite la idea como si Agripa estuviera diciendo, con tan poco me vienes a tratar de persuadir para ser cristiano. Se le hizo poco el mensaje de la palabra de Dios. Aquí claramente Pablo en el contexto está hablando de que él es confrontado con el mensaje de los profetas específicamente, de que va a haber un juicio venidero, de que Dios va a hacer justicia en este mundo alejado de él. Y estando en esa situación, en el proceso de, al ser expuestos a la palabra de Dios, muchas veces tú y yo hemos tenido una actitud de menospreciar lo que se nos dice, ¿no? Y esto no, o sea, estamos considerando que cuando hemos sido aconsejados, ha sido hecho de buena manera. Han habido otras veces donde tú dices, ¿cómo qué me quiso decir, no? O sea, como, ¿qué quería que yo entendiera este hermano que nomás no estamos hablando de esos episodios donde yo les digo, donde a las personas donde, bueno, pues muchas veces suena a broma, pero no lo es. Hay veces que los chicos, los creyentes están leyendo su Biblia
y no entienden nada de lo que están leyendo y su aplicación permanentemente es gracias Dios por tu amor. O sea, no, yo no sé de qué se trata esto, pero gracias Dios porque me has amado. Y, y resulta que hay mensajes, sí, a veces un tanto difíciles de entender, pero nuestra misma pereza o nuestra misma indisposición a escuchar el mensaje de la palabra de Dios nos hace tener esa actitud de decir, bueno, sí, a final de cuentas se trata de Dios. Me habló de algo de la Biblia, pero me suena a poco. Me parece que no es lo que yo esperaba. La actitud de Agripa, aquí podemos ver que es la de alguien que piensa que el consejo no es apropiado para su necesidad. Él a lo mejor dice, yo pienso que necesito algo más. Y tú te vas a dar cuenta, tristemente hoy día, la nueva generación de creyentes que nos toca pastorear y ministrar, es una generación que le encanta la experiencia, le encanta sentir, le encanta ir, le encanta brincar, le encanta llorar, le encanta pasar al frente, le encanta levantar las manos, le encanta cerrar los ojos y sentir que algo se mueve dentro de ellos, pero no les gusta pensar. No los lleves a examinarse a sí mismos, no los lleves a analizar su propia vida, no los lleves a tener una confrontación real con el principio bíblico. Ellos quieren confeti, cohetes en el cielo de colores, luces, wow, fuimos el supercongreso donde, y fíjate cómo a veces cuentan las cosas, cómo les fue en la actividad, hermano, todos lloraron. Y todo así como que, pues, se murió alguien o como por qué lloraban todos o no sé, ¿no? No, sí, hermano, fue bien bonito porque todos estábamos con las manos levantadas. Ajá, y luego, o sea, no, sí, hermano, y en ese momento había siempre hay necesario movimiento de manos para decir eso, ¿no? Había un mover del espíritu ahí en ese momento, y aclaro, claro que el Espíritu Santo se mueve, claro que Dios obra en nuestras emociones, pero es tan lamentable que en el momento de ser confrontados con la Biblia, fíjate qué triste es que tú quieres tener una iglesia llena de gente. Mira, tú necesitas tres cosas. Necesitas un grupo de alabanza así, pero de esos así poderosos, ¿no? Que tienen veintitantos instrumentos, necesitas luces así, luces de colores, una pared negra y hielo seco, ¿no? Saliendo así. Y necesitas 1 hora 45 minutos estar saltando y diciendo, te doy gloria, y 15 minutos de predicación. Y vas a ver cómo se llena donde estés se va a llenar. Porque lamentablemente las personas están dispuestas a hacer algo ellos. Yo brinqué, yo levanté las manos, yo oré, yo pedí, yo até, yo desaté, yo declaré, yo. Y te das cuenta aquí que permanentemente el problema de Agripa es que él decía, o sea, esto es poca cosa. O sea, ¿cómo eso de que creer? O sea, a mí pídeme que le lleve una ofrenda a tal Dios, pídeme que le lleve la sangre de tantos toros o de tantos corderos a tal deidad, pídeme que vaya y conquiste una ciudad, pero ¿cómo eso de creer, de arrepentirme? ¿Eso qué? Lamentablemente, muchas veces en el proceso de aconsejamiento vas a ver muchos Agripas, gente que tiene una actitud de que piensan que es demasiado fácil según ellos. ¿Cómo que nada más orando voy a cambiar? A mí deme un régimen de cosas que tengo que hacer. Piensan que esto es como ir al gimnasio, ¿no? Piensan que les vas a dar como una dieta y un entrenamiento y tantas repeticiones y cosas así. Y por eso, ¿sabes qué, hermano? La religión es tan exitosa, porque depende de ti, no depende de Cristo.
no depende de su suficiencia, no depende de sus méritos. Y por esa razón, Agripa menospreció el consejo. Aquí Pablo, fíjate a dónde dirigió la atención. Él le dice, ¿crees, Agripa, a los profetas? Y él le dice, yo sé que crees. Pero fíjate, la palabra creer que ocupa Pablo aquí no habla de una creencia que involucre arrepentimiento, sino habla de una creencia que sencillamente valida que algo pasó. Y es terriblemente abismal la diferencia. La creencia de Agripa estaba sencillamente basado en que pues, sí hubo profetas y a lo mejor podemos decir que hablaron de parte de Dios, pero la fe es un juego de palabras muy interesante que Pablo hace aquí, porque cuando él le dice crees, él está diciendo, ¿estás arrepentido por el mensaje de los profetas que te involucra a ti? Y la respuesta que Pablo mismo da del corazón de Agripa es, sí, yo sé que tú no estás arrepentido, tú nada más estás dando crédito a que algo pasó. Y eso es, creo que es una responsabilidad que como consejeros tenemos, de no hacerle pensar a las personas que están en un estado espiritual diferente al en el cual verdaderamente se encuentran. Palabras como, pues ahí la llevas, sí, pues, yo creo que ahí vas mejorando, mejorando. Sí, y tú internamente no estás ni siquiera seguro de que verdaderamente es un creyente, o tú te das cuenta que hay un aferrarse al pecado, a mi propia necedad. Por esa razón es tan lamentable que nosotros sencillamente tomemos como verdadera cualquier tipo de respuesta. Un pastor contemporáneo, ¿sabes qué es lo que hubiera hecho después de la respuesta de Agripa? Hubiera dicho, bueno, gracias a Dios, Señor, porque bueno, ya se acercó un poquito, ya por lo menos llegó a una valoración y reconocemos que tú estás obrando. No, 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 fíjate aquí como Pablo, él sencillamente lo remite a su responsabilidad en la cual él siempre se encontró. Y él le dice, ojalá no fuera poco esto para de verdad, cómo quisiera que tu corazón pasara de ese reconocimiento circunstancial de que algo pasó a un arrepentimiento verdadero en tu vida. La segunda reacción que podemos notar en cuanto a el aconsejamiento, pues vamos a llamarlo desilusión. Digamos que las personas vienen con una expectativa, más o menos, digamos, ya vienen con una respuesta hecha, ¿no? Te vienen a contar de todos sus problemas, vamos a decirlo así, matrimoniales, y ellos ya llegan esperando que tú salgas y les digas, no, sí, hermanos, el problema aquí es su esposa. No, sí, ella es la que tiene que cambiar, ella es la que está mal, ella. Y cuando no reciben esa respuesta, dicen, no, pues pintaba muy bien esto de la consejería y todo eso, pero como que no, no es lo que yo esperaba. Y eso lo vamos a ver en el libro de Lucas, en el capítulo 23, Lucas 23, nos van a presentar un incidente antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En este momento, él ya había pasado por los 3 juicios religiosos que había tenido el Señor Jesucristo. Él aquí vemos que ya había sido entrevistado por Anás, ya había sido entrevistado por el Sanedrín, ya había sido entrevistado por todo el concilio y de tal manera que ellos ya habían dicho, es reo de muerte, pero ellos no lo podían matar, imagínate. O sea, ellos podían planear la muerte, pero no podían matar a nadie. La hipocresía total de los judíos, ¿no? Total que llega con Herodes y dice allí en el versículo 6, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Y uno diría, comenzamos bien, ¿no? Se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle
porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y él hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados, fíjate lo que dice ahí, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Fíjate cuál es la actitud de Herodes. Él quería espectáculo. Él dice que le hacía muchas preguntas, pero Jesús nada le contestó. Pero el punto esencial está allí en el versículo 8 al final dice, y esperaba verle hacer alguna señal. ¿Nunca te ha pasado que las personas se acercan por consejos, se acercan por ayuda y piensan que en la primera sesión de consejería van a salir todos abrazados como familia, llorando y diciendo, caminando con el sol poniéndose a sus espaldas, diciendo, sí, ahora ya están todos nuestros problemas resueltos? Seguro que sí. Seguro que te ha pasado que las personas quieren soluciones como si fueran a prepararse una sopa maruchan, ¿no? Si fuera nada más echarle agüita caliente o agüita, si no caliente, lo meto al microondas, 2 minutos, listo, ya tengo comida. Aquí vemos que Herodes, él deseaba la experiencia, volvemos a lo mismo que te mencionaba antes, pero no el compromiso de vivir esa experiencia. Porque si tú te das cuenta, permanentemente el Señor Jesucristo, cuando realizaba milagros, él lo principal que hacía con las personas era decirles, tus pecados te son perdonados. No les decía, bueno, ahora pues ya que no tienes lepra, o ya que no eres ciego, o ya que no tienes demonios, pues ya puedes ir con tu familia, ¿no? No, él les decía, tus pecados te son perdonados, porque hablaba de una rendición de aquellos que venían ante él en arrepentimiento y fe para ser transformados. Y por esa razón es que la reacción muchas veces de la consejería, tú te das cuenta en la cara de las personas, cuando les dices que, bueno, hay que reconocer su propia responsabilidad, que tienen que romper con hábitos o con círculos pecaminosos en su vida, cuando tienen que dejar de culpar a otras personas y hacerse cargo de lo que les corresponde, tú vas viendo cómo se les va resquebrajando la cara, va siendo así como que, bueno, no, sí, hermano. Entonces nos vemos la siguiente semana, hermano. Sí, yo le aviso, sí, yo le digo, hermano, cuando nos vemos, y resulta que ese yo le aviso no pasa nunca. ¿Sabes por qué? Porque las personas también te vas a encontrar muchos Herodes que van a tener una actitud de sencillamente querer soluciones prontas, mágicas. No importa que sea amarrado con un alambre, pero con que ya no haga ruido, aunque se me vuelva a calentar el carro 1 kilómetro más adelante, con que arranque ahorita, no importa que 1 kilómetro más adelante otra vez esté roto el carro. Aquí, lamentablemente, esa es la característica de muchas personas hoy día, que tienen buenas intenciones, tienen deseos de cambiar, tienen deseos de solucionar sus problemas con el pecado, con su familia, con personas, pero no están dispuestos a entrar en el proceso. Ellos quieren el suceso, no el proceso. Ellos quieren y vivieron felices para siempre. Vamos a ponerlo en términos de cuentos de hadas, pero no quieren ir y matar al dragón. Ellos quieren un final de paz, amor, quietud y esperanza, pero no quieren el proceso de transformación que es requerido, en donde uno es confrontado con su responsabilidad, en donde uno tiene que asumir la consecuencia de aquellas malas decisiones o de la responsabilidad misma que hay sobre nosotros. Y esa es la razón por la cual Herodes
termina sencillamente, fíjate la actitud, pasa de la alegría al menosprecio. Pasa de decir, ah, qué bueno, vino Jesús, a decir, este Jesús, ¿para qué me lo trajeron? No me vino a satisfacer en lo más mínimo su actitud. Así que, hermano, tú deberás de ver, ya vimos que la respuesta de Pablo ante Agripa, ante el menosprecio, fue hacerlo responsable. Pero la respuesta ante la desilusión es no involucrarse. Literalmente, y aquí ya te estoy dando el anticipo de cuándo deberías de parar. ¿Cuándo deberías de parar con aquel que tú te das cuenta que como que no es lo que esperaba? No le des más cuerda, hermanito. No pierdas tu tiempo con gente que sencillamente dice, bueno, no, es que yo pensé que a lo mejor usted iba a orar, íbamos a abrir los ojos y ¡tan! Ya, se arregló toda la cosa. No, no pierdas tu tiempo con gente que sencillamente quiere resultados mágicos, momentáneos, sin esfuerzo, sin ningún tipo de responsabilidad ante él. Pero vamos a ver el último. El último resultado es el quebrantamiento y el cambio. Y todos, así como hemos tenido amargas y tristes experiencias en el proceso del aconsejamiento, también yo creo que quedan muy guardadas en nuestro corazón esos momentos en donde vemos cómo el pensamiento es iluminado, el corazón es transformado y finalmente la persona sale con convicción de aquello que debe de transformar, de aquello que debe cambiar y ves un fruto perdurable. No es de esa palabra que cayó junto al camino y vienen los pájaros y se la comen, como en el libro de Marcos, Mateo relata, sino tú vas a darte cuenta aquí cómo la palabra de Dios, como decíamos al principio, actúa en vosotros los creyentes. Y fíjate cómo dice ahí en el libro de los Hechos, capítulo 16, hablando sobre una mujer llamada Lidia, y Hechos capítulo 16 dice lo siguiente. Hechos 16, versículo 11, dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de solía hacerse la oración y sentándonos, dice, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y fíjate cuál es el efecto. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, es un detalle súper interesante de dónde era originaria esta mujer. ¿Quieres saber cómo era la ciudad de Tiatira? Bueno, lee en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, sobre la descripción de la ciudad y te vas a dar cuenta que era un lugar terriblemente hostil al evangelio. Entonces, que suceda esto con una persona originaria de allí ya es digno de resaltar. Que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y es interesante que la palabra que se ocupa allí originalmente para describir lo que estaba haciendo Lidia, no nada más hace referencia al mero hecho de escuchar lo que pasa, sino te vas a dar cuenta aquí que esta mujer Lidia, donde dice que estaba escuchando, estaba oyendo, literalmente significa el asunto de oír y entender. No nada más es de escuchar ahí que alguien habla, sino el asunto de prestar atención, de poner sentido a lo que me están diciendo. Y dice, estaba oyendo, y eso es algo que tú deberías de hacer. Si tú te das cuenta que en el proceso de aconsejamiento la persona está viendo si no se le pasa el camión, viendo si ya vinieron a recogerlo, viendo si no se le hace tarde porque ya va a empezar su partido de fútbol, yo creo que la mejor cosa que podrías hacer muy respetuosamente sería decirle, mira, hermanito, yo creo que estás muy apurado, estás ocupado en otras cosas, hablamos después. Porque ahí lo que puede pasar es que tú le hagas pensar que con escuchar ya es mágico.
es necesario que la atención y la intención, esto es muy importante, que la intención de la persona esté presente allí. Y después dice, oyendo, dice, y el Señor abrió el corazón de ella, dice, para que estuviese, lo que venimos hablando, estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es súper interesante donde dice, y el Señor abrió el corazón. Y habla de la lucha, el momento de exponer la palabra de Dios que enfrentamos. Van a haber personas con el corazón súper dispuesto, pero otras que traen peor que la puerta negra de los Tigres del Norte, ¿no? Más que 3 candados y quién sabe cuántas llaves, ¿no? Y aquí tú te vas a dar cuenta que esta mujer describe verdaderamente lo que sucede cuando la palabra de Dios ilumina el entendimiento. Dice que pasa de ser alguien por naturaleza ajena al principio de la palabra de Dios a ser alguien atenta a la exposición. Y yo creo que por esa razón vale la pena el aconsejamiento. Y yo creo que esa es una de las principales cosas que tú debes de resaltar o de enfatizar en el momento de la consejería. Tú necesitas llevar a la persona a que evidentemente es algo que no podemos causar nosotros, que solamente Dios lo puede hacer. Necesitas llevarla a, a que la palabra de Dios penetre en su corazón, que la palabra de Dios obre. Nosotros no podemos causar eso. Nosotros descansamos en la obra del Espíritu Santo, descansamos en los méritos de Jesucristo para que esto haga, para que suceda esto. Pero yo creo que muy bien haremos en entender lo que sí está dentro de nuestra responsabilidad. Si estamos invirtiendo tiempo con gente que nomás no cambia, yo creo que la solución sería pues que inviertas tu tiempo en otra persona. Porque estás gastando tiempo en Agripa y en Herodes cuando por ahí tienes un montón de Lidias dando vueltas que sencillamente están con la disposición en su corazón de escuchar. Y por esa razón es muy padre ver cómo sucede esto. Este evento de la conversión de Lidia es algo que sucede inmediatamente después de que ocurre la visión del varón macedonio, donde este hombre le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y vemos cómo Dios, siempre cuando desea la conversión o el establecimiento de su obra en algún lugar, Él pone a las personas idóneas para que eso suceda. Así que, pues en eso descansamos, en que no es una obra nuestra, es la aplicación de la palabra de Dios al corazón del hombre. Y gracias a Dios, que el fruto depende de lo que el Espíritu Santo produce en cada uno de nosotros. Así que, pues, damos muchas gracias a Dios por lo que tiene que ver con las dificultades, pero dentro de las dificultades hay un premio de poder encontrar personas con el corazón dispuesto y abierto para lo que la palabra de Dios quiere hacer en ellos. Estaba pensando en un versículo que cuando Jesús confrontó al joven rico y el joven rico, yo lo he aplicado en confrontar gente con el evangelio y con pues la decisión de ser salva, ¿no? Pues dice que el joven se fue triste y Jesús le dejó. No estaba atrás de él diciendo, no te vayas, no te enojes, regresa, mira, cree en mí, yo te voy a dar vida eterna y a veces nosotros con buenas intenciones creemos que podemos convencer a la gente nosotros y la verdad, o sea, hay personas, está correcto ganar almas, está correcto implorar a la gente que haga su decisión, pero al final es su decisión. Y nos da tristeza, pero hay gente que van a rechazar el evangelio. Pero hay personas que viven al extremo que no aceptan que la persona rechaza. Y aunque saben y pueden ver que la persona no está aceptando la verdad, como que no, pero mira, si tú oras esta oración, tus problemas se van
a cambiar porque ya vas a ser hijo de Dios. Y convence a la gente a orar, pero es una profesión de salvación falsa porque realmente la persona no quiere realmente, ¿no? Entonces, o sea, hay gente que no puede aceptar dejar a la gente ir. Y Jesús, aunque nos da tristeza, Jesús mismo dijo, ok, mira, eso es lo que tienes que hacer, porque estaba llamándole a la atención quién es su Dios, el dinero, ¿no? Entonces al final se fue triste. Nicodemo, no tenemos evidencia muy clara si él aceptó a Cristo o no. Eh, entonces, pues al final de cuentas, sí hay momento cuando tenemos que dejar eh, al Espíritu Santo obrar. La verdad, la mayoría de gente no acepta a Cristo en la primera visita, en la primera, escuchar la primera vez. Y por el deseo que la gente no vaya al infierno, a veces pensamos que podemos como salvarles nosotros, ¿no? Pues convenciéndoles de que ora, pero pues si la convicción de su pecado no está, pues es mejor dejarle y que regrese ya listo.